Y aquí estamos y nos ayudarán a pensar en voz alta don Pedro Calegari. Muchas gracias, Pedro. Y ella es Roxana Casandro. Muchas gracias. Y él es el padre Ramón Morcillo. Muchas gracias, padre. Y él es Alejandro Parra. Muchas gracias. Yo decía de ángeles y demonios. ¿Quién cree hoy, en pleno siglo XXI, en ángeles y demonios? ¿Usted cree en el diablo aún? Sí. ¿Y quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? ¿El mal? Porque para Bush, por ejemplo, el bien y el mal, él cree que la vida pasa por otros lados. Para usted, el bien y el mal, ¿por dónde pasa? ¿Por entre el ángel, el demonio, el diablo? A ver. Para mí, el diablo que me preguntó es el mal personificado, más allá de el mal real que se da concretamente, ¿no?, en el mundo en el que vivimos. Digo, en algún momento de la historia, en diferentes momentos, digo, de la Edad Media, o en otro tajo de la historia, aquellos que no respetaban las reglas del juego de la Iglesia eran los diablos. Y los quemaban vivos y los exiliaban. Las brujas. Y entonces, ¿por qué yo tengo que ponerle un parámetro al bien y al mal? En realidad, no existe el bien y el mal. A ver. Es porque lo que aparentemente puede ser malo, de repente sirve y es bueno. Es bueno para la evolución del hombre. Es decir, hechos en la historia que han sido bastante trágicos, nos encontramos que hubo un resultado, un resurgimiento después del sufrimiento. Hay dos caminos en el proceso de la evolución. Uno es el estado de conciencia de sí, que es trabajar el hombre hacia adentro, y el otro es el sufrimiento. O se aprende a través del sufrimiento o del estado de conciencia de sí. Entonces, el sufrimiento, una enfermedad, por ejemplo, a veces resulta buena porque le cambió la estructura mental a ese individuo y transformó su espíritu. ¿Y cuando se especula y se juega entre brujerías y adivinos, usted qué piensa? ¿Es falso, es mentira? ¿Se puede convocar o invocar para aliviar o resolver? Bueno, eso pienso que depende mucho del sistema de creencias de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, en general, se sostiene que, de alguna manera, el bien y el mal no existe, existen conductas desviadas. Y cuando se habla, en el caso, usted inició el programa de hoy con la expresión el ocultismo. Bueno, el ocultismo es una expresión peyorativa, a mi entender, que habla acerca de la forma a través de la cual el conocimiento o el saber tradicional ha hablado de otros saberes o de otros conocimientos. El ocultismo son todas aquellas tradiciones o saberes de la cultura que no han salido a la luz en una etapa histórica específica, especialmente, históricamente podemos hablar de la Edad Media, ¿no? Hubo un periodo de la Edad Media en donde se creía que todo aquello que escapaba al conocimiento o al saber tradicional era considerado oculto, innovador, radical, y este modo de pensar la realidad, el mundo que rodeaba por aquel entonces a los hombres de ciencia o a los filósofos que dominaban la cultura en aquella época, todo aquello que subvertía el orden y el valor de las cosas, debía ser oculto. Todos recordamos la película El nombre de la rosa, es un claro, clásico en donde nos muestra justamente el poder que por entonces detentaba la Iglesia, pero que en otras culturas también había... Entonces la pregunta es si el conocimiento hay que ocultarlo. No. Si eso fue el hombre, porque imaginemos una tribu en algún momento de la historia. El brujo, el que tenía el conocimiento, o manejaba la pócima, o manejaba los yuyos, sabía cuándo iba a llover, porque a lo mejor conocía el movimiento de las nubes. El conocimiento tal vez es lo oculto. ¿Usted qué piensa, Roxana? Exacto. Yo quería aclarar también que yo sí creo, ¿no es cierto?, en que existe el bien y existe el mal. Porque para mí hay dos emociones en los seres humanos, que es el odio y el amor, que son muy contrapuestos. Entonces, el odio se simboliza con lo malo y el amor con lo bueno. De ahí nacen ya las diferencias de las magias, lo que sería la magia blanca o la magia negra. Para aquellos que no tienen la menor idea, explíquenme Sí.
de qué se trata una y de qué se trata la otra. Perfecto. Si hablamos de magia en sí, es el arte y la ciencia de poder producir cambios. ¿Por qué digo el arte? Arte y ciencia. Exacto. ¿Por qué digo el arte y la ciencia de producir cambios? Porque hay que tener un cierto talento, una habilidad, creatividad, conocimiento de lo que realmente se va a hacer. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es lo mismo a lo mejor... uno puede hacer una invocación, uno acude a la naturaleza con rituales, con invocaciones, a lo mejor con utilización de velas. Uno puede hacerlo durante la noche, o sea, cuando está la luna, o cuando es el día, donde lo fundamental es el sol. Y esta diferencia de la luna y el sol hace la parte femenina y masculina. ¿Y cuál es la conexión, más allá del conocimiento, entre ese arte y ciencia que usted menciona, que debe tener el que invoca? Porque debe tener algún tipo de conexión o con lo divino, entre comillas, o con algo superior. Totalmente. ¿Existe eso? Puede existir. ¿Usted cree en la magia negra, en la magia blanca? Yo creo que más que nada se dan algunos procesos, como decía ella, pero también muchas veces atrás de todo esto hay mucho de sugestión en la gente. ¿Y qué significaría una sugestión? Yo creo que... Yo creo que que me dejaron un cajoncito de muerto hecho en madera, comienzo a sugestionarme, me enfermo y le estoy dando a ese elemento la causa de este efecto que yo estoy sufriendo. Lo entiendo perfectamente, pero yo también puedo preguntarle, en el marco de la religiosidad, si el exorcismo puede ser magia blanca. Muchas veces se puede llegar a confundir. Por eso la Iglesia ¿Y no es una contradicción por parte de la Iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo es muy cauta? ¿O es muy contradictoria en ese sentido? No, es muy cauta porque de hecho lo que muchas veces se dice o se nombra como posesión demoníaca, de hecho no lo es. Muchas veces son enfermedades psiquiátricas. Cierto. Y es cierto, el común, por decir así, la religiosidad popular, lo toma como una posesión demoníaca que vienen a un sacerdote a pedirle un exorcismo. ¿Y entonces? Cuando en el fondo uno lo que hace es mandar a un terapeuta. Y ahí lo mandamos al psiquiatra, que es el que debe. ¿Y cuál es? curar. Bueno, es muy interesante esto, porque hay una línea muy delgada entre locura y cordura. Porque una cosa es una enfermedad patológica y una cosa es la cabeza, que se dispara creyendo. Usted habla de la sugestión. Se habla de la sugestión. No solamente eso, lo que decía Morcillo es muy interesante. De hecho, hoy día el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, el DSM-4, incluye el síndrome de Tourette, que coincidentemente los síntomas del síndrome de Tourette son bastante similares a los que se reportaban en la antigüedad en relación con los así llamados posesos, ¿no? Como por ejemplo la coprolalia, hablar... ¿Qué es eso? Hablar. No, la coprolalia es hablar obscenidades en forma compulsiva. Otra característica sintomática del síndrome de Tourette es, por ejemplo, el retorcimiento del cuerpo, escupir, o sea... yo he participado y he visto como periodista macumbas, donde estas características, alguien más allá de tomar una bebida ardiente, se contorsiona, se transforma en otro personaje, transforma hasta incluso su voz, y yo, ¿quién soy para decir que a lo mejor no está poseído? Digo, ¿el Papa no hizo exorcismos acaso? Puede ser que los haya hecho. Él mismo lo ha confesado. Lo que pasa es que no son tan comunes como uno cree. No son tan comunes. Digo, cuando uno habla de hechizos, ¿de qué está hablando? De brujerías. De brujerías. De brujerías. Cualquiera puede ser un brujo. Si cualquiera puede ser un brujo, no, tiene que tener un cierto conocimiento, ¿no es cierto? Tiene que tener un conocimiento de qué es lo que quiere hacer, a dónde apunta y cómo va a lograr ese objetivo, que es un cambio. Para la Iglesia los brujos son pecadores, forman parte de enviados del diablo. No. Yo creo que hoy día la Iglesia está mucho más abierta a todo esto. No tenemos una actitud más tanto de condena. Pasamos la Edad Media, gracias a Dios. Digo, últimamente en los momentos más contemporáneos se habla de sectas satánicas. ¿De qué se está hablando? Y bueno, son lugares donde va la gente que ha perdido un poco
la fe en la vida quizás y han quedado enganchados o convencidos o llevados a lugares donde son utilizados, porque son empleados a posteriori y sirven a otros fines. Por ejemplo. Y sirven para tener más adeptos y para por un problema hasta económico. Que es un negocio. Se puede transformar en un negocio.